Alabado sea nuestro Señor Jesucristo, sea por siempre alabado. Bienvenidos, queridos hermanos, al compartir del Evangelio de hoy, en este día con el Padre Eudis Medina. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a compartir el Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo del 27 al 37. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repitan después de mí: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, al compartir del Evangelio de hoy con el Padre Eudis Medina. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por cada día escuchar la reflexión de la palabra de Dios. Hoy el Evangelio de San Marco es interesante. La pregunta de Jesús: ¿quién dice la gente que soy yo? Es la pregunta del maestro que hoy te quiere hacer a ti y me hace a mí y nos hace a todos y cada uno de sus hijos. ¿Quién pensamos nosotros que es Jesús? ¿Quién decimos nosotros que es Jesús? Oiga, la respuesta de los apóstoles, ¿no? Algunos que eres Juan, otro que eres Elías, otro que eres alguno de los profetas. Eso era lo que escuchaba los apóstoles de la gente cuando hablaban de Jesús, que seguramente era un profeta del Antiguo Testamento que había resucitado. Por eso Jesús le dirige la pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Para ustedes, ¿quién es Jesucristo? Para ustedes, ¿quién es el Señor? Por eso Pedro toma la iniciativa y responde: tú eres el Mesías, el Salvador. Y aquí hay algo interesante. Ante la respuesta de Pedro, no solamente la escuchaba Jesús, sino también la estaba escuchando de alguna manera Satanás. Sí. ¿Por qué digo que la estaba escuchando Satanás? Porque Pedro, después de decirle a Jesús: tú eres el Mesías, el Señor le va a decir más adelante: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque el demonio se dio cuenta que los apóstoles, el demonio había escuchado que los apóstoles tenían claro quién era Jesús. ¿Y cuál era el deber del demonio? Apartar a Pedro, a los apóstoles y a la humanidad entera del camino del Señor. Por eso el demonio utiliza de una manera inadvertida a Pedro, lo utiliza
para decirle a Jesús, para tratar de persuadirlo, como dice la misma palabra de Dios, para tratar de disuadirlo, para tratar de decirle, no, Señor, no tienes que morir, no tienes que dar la vida, ¿cómo se te ocurre? Oiga, esas son las palabras que de repente el demonio trató de sembrar en el corazón de Pedro, y Jesús se da cuenta y le dice a Pedro, apártate. Apártate de mí, Satanás. Jesús se da cuenta que Pedro, después de haberle dicho a él, a Jesús, que era el Mesías, se dejó utilizar por Satanás. Voy a poner un ejemplo de cómo sería hoy en día. Hoy en día sería como aquella persona que va al templo, va a la iglesia, hace oración, reza el rosario, escucha la Santa Misa, recibe el cuerpo y la sangre de Cristo, y al salir de la misa cae en el chisme, cae en la murmuradera, cae en la criticadera. Es exactamente lo mismo. Proclama con su boca que Jesús es el Señor, pero luego deja que el demonio entre en su vida para tratar de hacer lo contrario a lo que Dios quiere. Por eso hoy la pregunta del Señor para nosotros es, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Segundo, luego de tenerlo claro, ¿eres instrumento de Dios o eres instrumento del demonio? Porque eso hay que tenerlo claro. Fíjense cómo Pedro en un momento era instrumento de Dios, pero al escuchar todo lo que Jesús tenía que hacer, todo lo que Jesús tenía que padecer, se llenó como de ira. Pedro se llenó como de las cosas del mundo y comenzó a pensar no como Dios, sino como los hombres. Y de ahí aprovechó Satanás y se metió en la vida de Pedro para tratar de disuadir al Señor. Por eso el Señor le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. La pregunta es, cuando ustedes y yo tenemos claro quién es Jesús, ¿vivimos la vida de Jesús o vivimos la vida fuera de Jesús? ¿Tratamos de hacer la voluntad de Dios o queremos hacer en nuestra vida nuestra propia voluntad? ¿Qué hacemos nosotros? Por eso, para terminar la reflexión, creo que debemos responder dos simples preguntas a la luz del Evangelio. Primero, ¿quién es Jesús en mi vida? ¿Quién es Jesús? Esa es la primera pregunta y me gustaría leerlo en los comentarios, la respuesta de algunos de ustedes. ¿Quién es para ti Jesús? Dos, ¿a quién sirves? ¿Sirves a Dios o sirves a Satanás? Porque cuando tú dices Jesús es mi Salvador, debes servir a ese Salvador y todas las cosas que lleva y que conllevan servir al Salvador. Ahora, si tú dices Jesús es mi Salvador, pero vives lejos, haces el evangelio totalmente lejos, dice Jesús es mi Señor, pero no vas a misa, Jesús es mi Salvador, pero no rezas el rosario, no haces una obra de caridad, no ayudas a nadie, no compartes el evangelio, entonces no eres servidor de Dios. Proclamas con la boca que Jesús es el Señor, pero el corazón está bien lejos, está sirviendo a Satanás. Por eso las dos preguntas, ¿quién es Jesús para ti? ¿Y a quién sirves realmente? ¿Sirves a Jesús o sirves al demonio? Que ojalá el Señor no nos diga a nosotros, no le diga a ustedes, apártate de mí, Satanás. No, no, no. Que ojalá el Señor no te aparte de él, no. Que ojalá seas un verdadero servidor del Señor y que aprendas a hacer en tu vida la voluntad de Dios. Que aprendas a hacer en tu vida la voluntad del Señor. Que la palabra de Dios que hemos escuchado hoy caiga en tierra buena, que tienen que ser cada uno de nuestros corazones y de abundantes frutos, frutos para la vida eterna. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a prepararnos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu hogar, sobre tu familia y te acompañe para siempre. Amén. A nuestra bella Madre, la Virgen María, saludemos diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sea alabado nuestro Señor Jesucristo, sea por siempre alabado.